Muy buenas tardes, querido profesor. En este video les voy a hablar un poco sobre la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testimonial en la audiencia de juicio según el COI. A continuación les voy a dar una pequeña introducción. En el marco del proceso penal ecuatoriano, la audiencia de juicio constituye una etapa crucial para la administración de justicia en la que se valoran las pruebas presentadas por las partes procesadas con el objetivo de determinar la responsabilidad penal del acusado. En todo este contexto, las pruebas documentales y periciales y testimoniales adquieren un papel fundamental, ya que permiten al tribunal formarse un criterio objetivo basado en hechos verificables acerca de la existencia del delito y la participación del procesado. En el Código Orgánico Integral Penal, como la norma rectora del procedimiento penal en Ecuador, establece las reglas claras sobre la forma en la que todas estas pruebas deben ser incorporadas, practicadas y valoradas durante una audiencia de juicio. Cada tipo de prueba posee una finalidad específica. La prueba documental aporta elementos escritos o físicos que acrediten los hechos. La prueba pericial introduce conocimientos técnicos o científicos necesarios para entender aspectos complejos del caso. Y la prueba testimonial es la que permite conocer hechos a través de la narración de quienes lo presenciaron o tuvieron conocimiento directo de ellos. La relevancia de estas pruebas radica no solo en su contenido, sino también en la forma en que se practicarán durante el juicio. Su correcta actuación garantiza el respeto del debido proceso y el derecho a la defensa y el principio de contradicción, que son pilares esenciales en un Estado constitucional de derechos y justicia. La evaluación integral y objetiva de la prueba por parte del juzgador es determinante para llegar a una sentencia justa y motivada. A continuación les voy a dar unos objetivos sobre este trabajo y este tema. El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el papel que desempeñan las pruebas documentales, periciales y testimoniales en la audiencia conforme al juicio penal. El Código Orgánico Integral Penal destaca su importancia en la búsqueda de la verdad procesal y la formación del convencimiento del juzgador. Una vez que ya he dado una introducción a todo este tema, les voy a hablar un poco sobre la prueba documental. La prueba documental es la prueba en la que el proceso penal es aquella que se incorpora al juicio a través de documentos que contienen información pertinente para demostrar hechos relacionados con la existencia de un delito, la autoridad o participación del acusado y otros aspectos relevantes del proceso. Esta prueba, al igual que las demás, tiene el objetivo de contribuir a la formación del convencimiento del juzgador de manera objetiva, racional y conforme al debido proceso. Cabe señalar que en el Código Orgánico Integral Penal, en armonía con el Código Orgánico General de Procesos, que es el COGEP, y los principios del debido proceso consagrados en la Constitución del Ecuador, reconoce la prueba documental como un medio válido y legal de sustentar posiciones jurídicas en el juicio penal, aunque el COI no define expresamente qué es una prueba documental. Su aceptación y valoración están implícitas en el procedimiento, especialmente en los artículos 502 y 505, que regulan la actuación de las pruebas durante la audiencia de juicio. A continuación les voy a hablar un poco sobre los documentos relevantes en un proceso penal, que pueden ser de diversa naturaleza dependiendo del tipo de delito investigado. Un ejemplo es los documentos públicos. Estos documentos son actas notariales, certificados emitidos por las instituciones públicas, los registros civiles, las resoluciones judiciales o administrativas. Como siguiente punto tenemos los documentos privados, que son los contratos recibidos, las cartas, correos electrónicos impresos, mensajes de texto u otras formas de comunicación verificables.
Como tercer punto tenemos los informes técnicos o administrativos, que como los informes de la Policía Judicial y partes informativos son los reportes bancarios, los estados de cuenta o las auditorías. Como cuarto punto tenemos los documentos electrónicos o digitalizados, que son archivos de multimedia, registros informáticos, los mensajes de redes sociales o documentos en formatos electrónicos con el respaldo técnico. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos documentos pueden servir como evidencia para corroborar afirmaciones de las partes y establecer las relaciones entre los sujetos procesales y hechos o demostrar circunstancias agravantes o atenuantes. Los requisitos de la práctica según el COID es la incorporación de pruebas documentales en la audiencia de juicio y esta está sujeta a varios principios procesales y requisitos normativos que garantizan su legalidad y validez en todo este proceso. Estos requisitos están contemplados en los términos generales del artículo 502 al 514 del COID, que regulan la actuación de las pruebas de juicio, así como la jurisprudencia nacional y la doctrina procesal penal. Entre los principales requisitos para la práctica de la prueba documental se destacan los siguientes documentos. El primer documento es la pertinencia y la utilidad, que según el artículo 502 del COID, el juez o tribunal de juicio debe admitir únicamente aquellas pruebas que sean útiles, pertinentes y lícitas. Esto significa que el documento debe tener relación directa con los hechos debatidos y debe contribuir de forma razonable a su esclarecimiento. Como segundo punto tenemos la legalidad y la autenticidad, que es la prueba documental debe ser obtenida por medios lícitos. Cualquier documento que haya sido de forma ilícita, como por ejemplo sin orden judicial, alterado, que pierda el valor probatorio, además que el documento debe ser autenticado, es decir, no debe existir ninguna duda razonable sobre su origen o integridad. Para terminar ya la prueba documental, les voy a dar un pequeño ejemplo. Un ejemplo relevante en la jurisprudencia ecuatoriana es el caso de un proceso por peculado en la que la Fiscalía presentó como prueba documental una serie de contratos firmados por los funcionarios públicos con el sobreprecio. Junto con los informes de la Contraloría General del Estado, esta prueba documental permitió evidenciar el manejo irregular de fondos públicos y fue decidida por la condena de los implicados. En todos estos casos, el peso de la prueba documental radica no solo en un contenido, sino en su contexto y corroboración con otras pruebas. La jurisprudencia ecuatoriana ha señalado que la prueba documental no debe valorarse aisladamente, sino con armonía con los demás elementos probatorios y conforme a los principios de objetividad, lógica y experiencia. El adecuado manejo de la prueba documental en la audiencia de juicio penal implica no solo su correcta incorporación formal, sino también una estrategia clara y en su presentación, la interpretación y la defensa. Los abogados defensores, fiscales, jueces deben tener dominio no solo con el contenido de los documentos, sino también de su relevancia jurídica y su poder probatorio. Una vez ya acabada la prueba documental, les voy a hablar ahora sobre la prueba pericial. La prueba pericial es un medio técnico científico de prueba mediante el cual un especialista en materia determinada, que es el perito, emite una opinión fundamentada sobre los aspectos que se requieren conocimientos ajenos al saber común del juez o de las partes procesales. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos que presentan un grado de complejidad técnica o científica y que no pueden ser adecuadamente valorados sin asistencia especializada. El rol del perito en el juicio penal, según el COID, es del auxiliar del tribunal de juicio
en el análisis de pruebas y que requieren una interpretación experta. A diferencia del testigo, que declara solo los hechos que se ha presenciado, el perito analiza los hechos o evidencias desde un enfoque técnico basado su informe en conocimientos profesionales, metodologías, reconocimientos y herramientas científicas. Su intervención del perito es especialmente relevante en las áreas como medicina legal, balística, contabilidad forense, informática genética y la toxicología, entre otras. Les voy a hablar un poco sobre el procedimiento para la práctica de la prueba pericial. El procedimiento para la práctica de la prueba pericial está regulado principalmente por los artículos 503, 506 y 511 del COI. Este procedimiento contempla varias etapas que deben cumplirse para garantizar la legalidad, la transparencia y la eficiencia de la intervención pericial en un juicio. Como primer punto tenemos la designación del perito. El perito puede ser designado por la Fiscalía, la Defensa o el Tribunal, dependiendo del momento y la necesidad del proceso. Los peritos deben estar inscritos en el Registro Único de Peritos del Consejo de la Judicatura, salvo casos excepcionales debidamente justificados en el artículo 503 del COI, donde establece que si las partes no presentan peritos registrados, el juez puede designar uno de oficio. Les voy a dar un ejemplo de cómo se controvierte un peritaje en el juicio. La controversia de un peritaje en un juicio es la parte esencial del principio de contradicción y una estrategia frecuente que en los procesos penales donde la intervención técnica de los hechos es debatida por las partes. La parte que no está de acuerdo con el contenido, las conclusiones o la metodología del informe pericial puede ejercer varias acciones procesales para desacreditarlo o reducir su valor probatorio, como por ejemplo un juicio por homicidio doloso, donde la Fiscalía presenta un peritaje balístico que se concluye que la arma encontrada en la escena fue disparada por el acusado. Sin embargo, la defensa puede controvertir este informe de las siguientes maneras: haciendo un interrogatorio al perito. Durante la audiencia, el abogado defensor puede preguntar al perito detalles sobre la metodología utilizada, diciéndole si aplicaron estándares internacionales o qué pruebas balísticas comparativas se realizaron o se descartaron otras armas. También se puede cuestionar la experiencia o la imparcialidad del perito, por ejemplo, si ha trabajado reiteradamente con la Fiscalía, sugiriendo una posible pérdida de objetividad. Ahora les voy a hablar sobre la prueba testimonial. Es aquella que se produce a través de la declaración oral de una persona que tiene conocimiento directo o indirecto de los hechos relevantes para el proceso penal. Su finalidad es aportar información que permita al tribunal de juicio reconstruir los hechos de la materia del litigio, identificar a los autores o partícipes del delito y establecer circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad. El testimonio se basa en que la percepción personal del testigo sobre los eventos pasados, lo cual lo diferencia de otras formas de prueba como la prueba documental o la pericial. En el proceso penal ecuatoriano, los testigos pueden ser víctimas o coimputados, los policías, los peritos, los terceros ajenos al implicado o cualquier persona del conocimiento útil para el juicio. La prueba testimonial es uno de los medios más utilizados y valorados, pero también uno de los más susceptibles de distorsionar, por lo que su práctica exime garantías específicas para asegurar su fiabilidad. Entre las características principales del testimonio en el juicio que se encuentran es la oralidad. El testimonio debe ser presentado de forma oral en la audiencia de juicio conforme al principio de inmediación procesal.
El siguiente punto es la publicidad, donde la declaración se realiza en una audiencia pública salvo casos de reserva o por razones de seguridad o protección a las víctimas. Tenemos la inmediación, donde el juez debe escuchar directamente al testigo sin intermediarios para evaluar su comportamiento, actitud y coherencia. Tenemos la contradicción. Las partes tienen derecho a interrogar al testimonio, objetar sus afirmaciones y confrontarlo con los otros elementos de prueba. Tenemos el juramento. El testigo debe declarar bajo juramento y decir la verdad, salvo que sea parte del proceso o tenga un derecho a guardar silencio, como el del acusado o sus familiares. La normativa sobre la valoración de la credibilidad del testigo. El COID no establece una fórmula matemática para valorar los testigos, pero sí propone al juzgador la obligación de analizar la credibilidad de los testigos con base en criterios objetivos, razonables y conforme al principio de sana crítica. En el artículo 624 del COID señala que el juzgador debe valorar todas las pruebas de manera integral, coherente y fundamentada, sin darles un valor preestablecido. Ahora les voy a hablar un poco sobre las propuestas para mejorar su presentación y valoración en el sistema penal ecuatoriano. El primero es fortalecer la formación técnica de los jueces, fiscales y defensores. Debe incorporarse de manera sistemática la enseñanza de las técnicas de valoración de prueba, interrogatorio y análisis lógico-jurídico con énfasis en estándares internacionales de derechos humanos. También establecer los protocolos de las buenas prácticas en la elaboración de informes periciales. El Consejo de la Judicatura podría emitir lineamientos obligatorios para asegurar la calidad científica, imparcial y la transparencia de los peritos. Como conclusión, les puedo decir que la correcta administración de la prueba en la audiencia de juicio constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar un proceso penal justo, transparente y respetuoso del debido proceso. En el sistema ecuatoriano, conforme al Código Orgánico Integral Penal, la prueba documental pericial y testimonial conforma el núcleo sobre el cual se construye la verdad procesal, siendo determinante para la formación de la convicción judicial y, por lo tanto, para la emisión de una sentencia motivada y legítima. Cada tipo de prueba cumple una función específica dentro del proceso. La documental aporta datos objetivos. La pericial ofrece conocimiento técnico y científico que excede las capacidades comunes. Y la testimonial brinda la percepción directa o indirecta de los hechos por parte de quienes los presentaron o conocieron. Su eficiencia probatoria depende no solo de su contenido, sino de su forma de presentación, la contradicción y la valoración de juicio. Espero les haya gustado este tema que ha hablado en este video. Muchas gracias.